Me alegra tu iniciativa. Estábamos recién con Alberto acá en Chile, nos vamos a reunir nuevamente en unos minutos. Me alegra mucho también, Andrés Manuel, saber de que te vamos a tener en Chile en septiembre, lo digo públicamente para que reforzar ese compromiso en el aniversario de los 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende, al que, por cierto, todos ustedes, compañeros y compañeras, están cordialmente invitados. Concuerdo con el presidente Lula cuando decía que el hambre no tiene ideología, y esto ha pasado históricamente a lo largo de la experiencia de la humanidad. Hoy día puede ser el neoliberalismo, antes fue el colonialismo en África, quizás una de las hambrunas más terribles, el Holodomor en Ucrania, no fue precisamente por causa de políticas liberales, sino más bien al contrario. Entonces tenemos el deber de combatirla sin importar la ideología que sostengamos. Entonces me parece tremendamente valiosa la propuesta que hace Andrés Manuel, de que nos reunamos en México presencialmente y en donde ampliemos también los países a los que estamos invitando para trabajar en materia de seguridad alimentaria. Si fuera posible, yo me atrevo a pedirte, Andrés Manuel, que reconsideremos en una semanita la fecha, porque en esa semana nosotros tenemos elecciones de la Convención Constitucional en nuestro proceso constituyente que nos ha costado tanto sacar adelante y que espero que ahora tengamos buenos resultados, pero por cierto sé que es muy difícil coordinar a todos los países. Si es en esa fecha yo no podré asistir, pero cuenten con nosotros de todas maneras para buscar alguna manera de participación, o si es en otra fecha, de todas maneras, encantado de poder ir. Ahora, respecto a la inflación, hay diferentes cosas, y yo creo que la inflación tiene características muy distintas en cada uno de nuestros países. Estaba viendo las tasas de inflación que tenemos en los diferentes países de América Latina y tenemos ejemplos que van desde el caso de Bolivia, que tiene, si no me equivoco, 2,6% de inflación. En Chile hoy día estamos en 12,1%, en otros países como México 6,85%, y hay otros que por condiciones estructurales y desajustes tienen incluso mucho más. El problema que tenemos en Chile, además de la guerra en Ucrania, fue que tomamos decisiones, yo diría, irresponsables de, en el momento de la pandemia, inyectar de manera excesiva capital corriente a la economía, y eso llevó a un aumento de precios que ha sido muy difícil. Sin embargo, ahora hemos logrado hace poco, gracias a la gestión económica que ha hecho también nuestro equipo económico, romper poco a poco la curva de la inflación, aunque ha sido una tarea muy difícil. Pero concuerdo plenamente con ustedes en que si podemos hacer esfuerzos desde América Latina, un continente lejano de la provincia del Donetsk, pero que sin embargo ha sido tremendamente afectado por la guerra, hagámoslo. La guerra en Ucrania no tiene una solución militar, no va a tener una solución militar. Esto lo hemos conversado, yo tuve la oportunidad de conversarlo incluso con el presidente Zelensky hace poquito, y es importante que quienes hemos sido afectados por la guerra sin tener nada que ver con los motivos que la causan, podamos levantar la voz para decir que esta guerra tiene que parar. Por cierto, respetando los principios de derecho internacional, en donde no se puede adquirir territorios ajenos por la fuerza. Pero ahí me parece que es importante que levantemos la voz, y concuerdo plenamente con Alberto cuando señala esto. Me hace muchísimo sentido también lo que señalaba el presidente Arce. Acá esto no es solamente podemos avanzar en bajar y en disminuir aranceles con los países con los cuales no tengamos tratado. Y yo creo que eso puede ser tremendamente positivo, y desde Chile, desde ya declaro nuestra total disposición para avanzar en esa dirección. Nos interesa muchísimo, y nos interesa muchísimo poder abrir más mercados, pero también nos interesa el intercambio tecnológico. El intercambio tecnológico al que hacía referencia el presidente Arce en materia de tecnologías agropecuarias, creo que es tremendamente valioso. Una de las cosas que desgraciadamente nos hemos acostumbrado demasiado es a la producción sin añadirle mayor complejidad.
y la creación de cadenas productivas y de transferencia tecnológica creo que puede ser una gran virtud de encuentros como este. Por eso también estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Andrés Manuel a la hora de que la reunión de la cumbre que se haga no sea solamente entre líderes políticos y no se quede solamente en la declaración de intenciones. Bien ahí, Alberto, cuando citaba al querido Pepe Mujica. Hagamos también, y para eso necesitamos al sector privado, que podamos contar con empresarios, que abramos redes comerciales en donde el Estado participe, por cierto, pero también los empresarios se involucren en esta tarea. Yo tengo la convicción que desde la izquierda y el progresismo que representamos hoy día en América Latina y que se ve con esperanza también en otras partes del mundo, debemos también abrazar la responsabilidad fiscal para que las grandes transformaciones sean sostenibles en el tiempo. Desgraciadamente, muchas veces los ciclos electorales no contribuyen a ese objetivo, pero es algo que debemos tomar como bandera y no entregársela a la derecha. Esto lo conversábamos con Alberto en la oportunidad que tuve de visitarlo anteriormente. Hay muchas veces que la derecha se atribuye como si fuera una característica propia de ellos lo de la responsabilidad fiscal y además asimilan responsabilidad fiscal a austeridad. Eso no tiene por qué ser así. Nosotros desde el progresismo podemos plantear una manera de enfrentar la responsabilidad fiscal con justicia y distribución también, pero sin sacrificarla. Y yo creo que eso es tremendamente importante para poder entregarle a nuestros compatriotas un piso firme desde el cual puedan proyectar sus anhelos y esperanzas hacia el futuro. Desde Chile hemos adoptado medidas de distinta naturaleza para aliviar en parte la carga inflacionaria, entre ellas la contención de alzas de precios claves como los combustibles para vehículos, parafina, electricidad, transporte colectivo, así como mantener el poder de compra de las familias mediante un reajuste muy significativo del ingreso mínimo, casi, y corrígeme si me equivoco, estoy con mi ministro de Hacienda también acá al lado, casi logrando igualar en el aumento de salario el alza de la inflación, que ha sido quizás el desafío que hemos tenido todos quienes hemos tenido este problema. También subsidios a las compras de productos de la canasta básica, con convenios con cadenas de farmacias para poder abaratar medicamentos, entre otros. Y una característica de estas medidas ha sido la capacidad que ha tenido para poder adecuarse automáticamente a la evolución de precios. Ahora, me parece que la diversidad de temas que tenemos que tocar concuerdo con Alberto, podemos abordar otros, lo decía también Lucho, la crisis climática, la sequía que por ejemplo afectó a Argentina, o los incendios que nos afectaron en Chile. Un par de semanas antes destruyó parte importante de la capacidad agropecuaria en 3 de las zonas más productivas de nuestro país. Y ahora estamos con un plan productivo para poder empujarlo y sacarlo adelante, que va a tomar seguramente, si no meses, años para poder recuperarse. Entonces, combatir de manera firme también los efectos de, como bien dice el presidente Arce, la crisis climática, no el cambio, la crisis climática es parte importante de lo que tenemos que levantar desde América Latina, y ahí, por Dios, aunque no creo, qué alegría más grande que Lula haya vuelto al poder en Brasil, para que también la protección del Amazonas brasileña, porque sabemos que también comparten con varios países, Perú, Colombia, Venezuela, incluso creo que parte de Ecuador, pueda volver a estar presente sobre la mesa, a diferencia de lo que pasaba con el gobierno anterior. Nosotros les proponemos, en conjunto con nuestro canciller Alberto von Claveren, que las temáticas y compromisos abordados en la declaración presidencial consideren, por cierto, las realidades y desafíos de cada nación, las limitaciones legales nacionales, pero que avancemos en mayor integración, no solamente de manera retórica, sino con este plan al cual nos ha invitado Andrés Manuel, que tenga efectos concretos. Bajas arancelarias, introducción de intercambio tecnológico en materia agropecuaria, y que podamos mostrarle a nuestros pueblos resultados. Como bien decían varios de ustedes, la producción de alimentos hoy día
da para satisfacer el hambre en el mundo. Sin embargo, no estamos haciéndonos cargo de aquello. Quizás la experiencia que está llevando adelante Lula en sus relaciones con África, entiendo que pronto va a Mozambique, puede ser también algo interesante a explorar, una relación sur-sur, como desde América Latina también podemos relacionarnos con países que para muchos de nosotros son mayoritariamente desconocidos y en donde quizás hay también una tremenda posibilidad de intercambio comercial para asegurar la seguridad alimentaria de nuestros pueblos que no hemos explorado porque estamos sencillamente insertos en los circuitos comerciales tradicionales. Me parece que eso es algo que también podríamos conversar en esta cumbre. Desde Chile manifiesto nuestro interés de crear grupos técnicos especializados con nuestros equipos de trabajo para evaluar y analizar las estrategias a seguir, promover la participación de este proceso a nivel público-privado y haciéndolo inclusivo, como decía Andrés Manuel, a otros estados que tengan a bien sumarse. Agradezco muchísimo a Andrés Manuel. Aprovecho de mandarle saludos a Beatriz, que estuvo con Irina hace un par de días recién, y de verdad felicito esta instancia y espero que nos pueda dar resultados concretos para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, totalmente disponible desde Chile para avanzar en esa dirección. Muchas gracias, Gabriel.